Bienvenidos a la clase número 5, Arte y objeto estético, según Mikhail Bakhtin, enunciado, enunciación y dialogismo, como parte de la unidad número 2, denominada Perspectivas en la conformación del campo de estudio de la semiótica del arte y de la cultura. El audio que acompaña esta presentación cita diferentes fragmentos del libro denominado Nuevo Diccionario de la Teoría de Mikhail Bakhtin, de Pampa Aran, primera edición, Ferreira, editor, del año 2006. A continuación, diferentes citas de esta fuente bibliográfica acompañarán de esta presentación. Según lo expresado por Aran en el Nuevo Diccionario de la Teoría de Mikhail Bakhtin, el valor principal que se halla en la obra bakhtiniana es que muchas de sus afirmaciones siguen resultando válidas para establecer nuevas relaciones entre campos disciplinares y producción de discursos en la cultura, porque más que respuestas señaló interrogantes en buena parte de las direcciones de estudio que conforman las ciencias humanas. El proyecto bakhtiniano de estudio del lenguaje fue concebido como translingüística, en la medida en que su enfoque pudiera superar las deficiencias de una lingüística empeñada en recortar su objeto dentro del sistema de la lengua, dejando afuera el estudio de todo lo que Bakhtin llamaría la lengua viva, es decir, el reconocimiento de la carga valorativa del enunciado de un sujeto situado culturalmente. Cuando hablamos de algo, de un objeto temático, hablamos también de lo ya dicho por otros acerca de ese objeto y a veces hasta utilizamos las mismas palabras. La noción de arte en Bakhtin está unida a la de actividad y por lo tanto a la existencia del artista como hombre. La actividad artística no puede ser desvinculada de las otras esferas de la praxis humana, la ética y la cognoscitiva, que son sin embargo esferas abstractas de la cultura humana. La relación vital del arte y del artista con el mundo extraartístico es objeto de atención sostenida para Bakhtin entre 1919 y 1924. En las obras producidas en esa época, la noción de arte adquiere el estatuto conceptual de objeto estético. La particularidad fundamental de lo estético que lo distingue radicalmente del conocimiento y de la conducta es su carácter receptivo, de recepción positiva. La realidad preexistente al acto estético, conocida y valorada por el hecho, entra en la obra, donde se convierte en un elemento constitutivo indispensable. Bakhtin define la experiencia de lo estético del siguiente modo: el artista no interviene en el acontecimiento como participante directo, sino que ocupa una posición fundamental de observador desinteresado, fuera del acontecimiento, pero entendiendo el sentido valorativo de lo que se realiza, no como participante, sino como copartícipe, porque al margen de una cierta implicación en la valoración, es imposible la contemplación del acontecimiento como tal. Para Bakhtin, el aspecto ético y cognitivo se unifican en el objeto estético, algo imposible tanto para la conciencia cognitiva como para la conciencia ética. Según Bakhtin, el arte crea en primer lugar la unidad concreta de los dos mundos entre la naturaleza y el hombre social. Coloca al hombre en la naturaleza, entendida como su ambiente estético, humaniza la naturaleza y naturaliza al hombre. El concepto de acto ético para Bakhtin implica la escisión ontológica entre el mundo de la cultura y el mundo de la vida. Para Bakhtin, las esferas del arte y de la ciencia actúan como estructuras monádicas que aíslan en su interior el resultado de la actividad humana, sustrayéndola de la realidad histórica donde efectivamente todo acto se realiza. En este punto, Bakhtin propone pensar el problema ético de la responsabilidad como instancia superadora de la escisión de principio entre cultura y vida.
El objeto de la estética como disciplina es precisamente ese momento de fusión entre una forma y un contenido. Los elementos que forman el objeto estético están enlazados entre sí, de tal manera que no hay en la obra artística nada que sea forma o contenido puros. Bakhtin señala que no hay en el contenido nada que no esté enlazado por la forma artística. Dado que Bakhtin se cuestionaba acerca del objeto estético y su relación con el acto ético, instala los conceptos de responsabilidad y responsividad. El concepto de diálogo y dialogismo en Bakhtin es muy amplio y complejo. Está sostenido por una perspectiva filosófica de carácter antropológico acerca del papel de la alteridad en la constitución del sujeto humano y de la interacción subjetiva como conformadora del yo. La noción de diálogo, en su acepción etimológica, aborda el estudio del funcionamiento del lenguaje y, por otra parte, el análisis de la estética literaria. La noción de dialogismo en el corpus teórico de Bakhtin se asocia con otros conceptos como lo son novela, polifonía, carnaval, conciencia y otredad. La polifonía es la existencia de una pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles. La pluralidad de las conciencias autónomas con sus mundos correspondientes, formando la unidad de un determinado acontecimiento, es decir, la unidad plural de un diálogo entre varias conciencias y varias voces heterogéneas, diálogo no acabado ni cerrado. Para Bakhtin, incluso el enunciado más cerradamente monológico se compenetra inmediatamente de relaciones dialógicas en su interacción con los otros enunciados en la esfera de su vida social. Bakhtin sostiene que la palabra no es una cosa, sino el medio eternamente móvil y cambiante de la comunicación dialógica. Bakhtin también relaciona el concepto de dialogismo con el de novela y carnaval, como puede verse en la presentación. El problema de la cultura cómico-popular le permite a Bakhtin desarrollar una zona de su pensamiento intensamente semiótica, que establece relaciones entre lo artístico, lo lingüístico y lo sociohistórico para construir una versión política de fenómenos discursivos que aparecen en la historia cultural como un largo proceso siempre renovado. Los rasgos característicos que Bakhtin describe para estas manifestaciones culturales lo llevan a sostener que los festejos del carnaval son el resultado de la división de clases que han originado en ciertas fechas determinadas una segunda vida o un segundo mundo utópico que por cierto tiempo se transforma en un mundo real. Bakhtin plantea los conceptos de enunciado y enunciación en relación con su teoría sociodiscursiva, estableciendo que las relaciones entre enunciados implican relaciones entre sujetos, porque los enunciados, a diferencia de las oraciones y las palabras, tienen autor. Ese autor es el hablante, cuya intencionalidad discursiva contribuye a definir no solo el contenido temático, sino también el estilo verbal. Las relaciones entre enunciados, según Bakhtin, no son relaciones lingüísticas, sino relaciones dialógicas, intersubjetivas, y solo pueden ser abordadas por la translingüística.